A continuación, para dar inicio a la exposición de hoy, quisiera presentar a la expositora que nos acompañará el día de hoy. Su nombre es Alicia Fuentes, ella es psicóloga, tiene un magíster en intervención psicosociojurídica y forense de la Universidad Diego Portales. También tiene un magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado, además de ser la directora de la consultora Justicia e Infancia. Dicho esto, le damos el paso a Alicia para que inicie con su presentación. Muy bien, muchas gracias, Mari. Espero que se escuche bien, creo que sí. Está con audífonos, pero parece que se escucha todo bien, si no ustedes me avisan por el chat. ¿Cuántos somos? Wow. Gracias, Alexander, aquí me puso el dedito para arriba. Súper. Somos bastantes. Pensando que estamos llegando a fines del 2025, ¿cierto? Los últimos días de diciembre, así que se agradece mucho también esta participación de tantas personas, más de 150 personas hoy día, ¿cierto? En esta semana especial, media cortita, que termina un año y ya vamos a partir con un nuevo año. Así que muchísimas gracias por estar aquí a todas y todos. Bien, voy a comenzar entonces a compartir mi presentación. Como decía Mari, este es un seminario que tiene la idea, ¿cierto?, de poder traerles también una de las temáticas de las muchas que hay dentro del diplomado. Em, para los que estén interesados también en el diplomado, esta es una temática que, por ejemplo, que tiene que ver con el derecho a ser oído. Yo lo voy a traer hoy día desde el ámbito psicosocial, porque además yo soy psicóloga, pero también hay varios docentes del ámbito jurídico. Tenemos jueces de familia, un ministro de una corte de apelaciones que también fue muchos años juez de familia. Entonces, también traen esa experiencia y esos conocimientos desde la práctica, y también varios docentes en realidad de diferentes ámbitos que de alguna forma u otra en sus diferentes temáticas y contenidos estamos siempre aludiendo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todo este diplomado se centra específicamente en el abordaje psicosociojurídico, o sea, interdisciplinario, de la vulneración de derechos. O sea, cuando ya llegamos tarde, ¿cierto? Cuando ya llegamos a situaciones que ya están ocurriendo o ya han pasado en la vida de un niño y qué tenemos que hacer en relación a eso. Pero sin perder siempre el enfoque de derechos, ¿cierto? Aunque ya haya existido o esté produciéndose una vulneración, igualmente siempre estamos pensando en restablecer derechos, en reparar aquello que pudo haberse dañado, ¿cierto? En promover también los derechos a propósito de esa vulneración. Así que estamos situados desde ahí, con ese foco más específico en trabajar o en el abordaje, ¿cierto?, de la vulneración de derechos. Y yo les traigo entonces hoy día una temática que parte desde el derecho, pero yo siempre digo que en realidad cuando hablamos de derechos no solamente están involucrados e involucradas, ¿cierto?, los abogados, las abogadas, sino también aquellas personas del mundo psicosocial que trabajamos directamente o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes. Y desde ahí entonces quise traer esta como perspectiva psicosocial del derecho a ser oído desde la participación significativa. Esto es un principio que es mucho más amplio incluso que el derecho a ser oído, ¿cierto? El principio de la participación, que es un eje de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así que eso vamos a ver hoy día, en este ratito. Esto es como una muestra, de alguna forma, algunas cosas que vamos a mirar y vamos a desarrollar con mucho más tiempo en este diplomado, que creo que llevamos en la séptima versión. De verdad, yo siempre me sorprendo, pese a que llevamos muchas versiones, de la gran cantidad de personas que se interesan y que ponen su tiempo, sus recursos también para poder inscribirse en un diplomado, siempre con la idea de poder entregar lo mejor en la atención directa o en el abordaje indirecto, no sé, en políticas públicas, en el diseño de alguna propuesta, de un programa, también que tiene como beneficiario a los niños, niñas y adolescentes. Así que bienvenidos a este espacio, bienvenidas a este espacio que es acotado, ¿cierto? Es un seminario, después al final tenemos, no pu- somos hartos, así que de repente surgen hartas preguntas, pero no puedo responderlas todas, así que por eso también definimos tres preguntas para poder también ahí abordar algunas de las quizás inquietudes o dudas que puedan haber, y luego el sorteo. Y ahí yo los dejo con Mari de nuevo para que alguno de ustedes pueda, ojalá, ¿cierto?, ser favorecido con una beca
para hacer este diplomado. Bueno, dicho todo eso, vamos entonces a partir. Y como yo les digo, vamos a hablar de participación. Y quería empezar con esta viñeta, esta, digamos, frase, esto que es de UNICEF, del 2021, que nos plantea que la participación puede ser una herramienta importante para salir de la victimización, de la pasividad, del silencio. También lo puede ser para lograr un enfoque de prácticas restaurativas. Y puse eso como en un color distinto, subrayado, porque la participación no es solamente, en el caso del sistema de justicia, que es lo que yo les voy a traer hoy día, algo que como que tenga que ser porque lamentablemente un niño se pasó por alguna situación complicada o una situación de maltrato, de abuso, de negligencia. También puede ser una instancia que junto con otras, ¿cierto? Pueda apuntar a lo restaurativo, lo terapéutico, ¿cierto? Una instancia judicial bien resguardada, bien dirigida, con personas capacitadas, sensibles también a las temáticas infantiles, al trauma también que pueden vivir muchos niños y niñas. Ese espacio puede ser entonces no solamente algo que sea una mera diligencia, ¿cierto? Como ir a una audiencia, hablar con un juez, prestar una declaración o entregar su opinión en un proceso de justicia de familia, también puede ser un espacio reparador para un niño. Y esto lo he podido ver en carne propia directamente, porque trabajo con la Academia Judicial de Chile en términos de la formación de jueces y juezas penales que toman declaraciones a niños, y específicamente declaraciones de niños que han sufrido delitos sexuales y violentos. Y ese espacio protegido, un espacio físico protegido, una persona capacitada, especializada, con el tiempo para poder desarrollar un espacio tranquilo, sin que esté un niño sometido a todo lo que implica una sala de audiencia. Yo he podido ver cómo niños cuando terminan declaraciones donde a veces cuentan cosas tan complicadas como un abuso sexual, han dado las gracias por tener ese espacio, por tener esa calma, porque si lloraron, los esperaron, no los retaron, quizás cosas a las cuales los niños no están acostumbrados, a que le den un tiempo, un espacio, resguardos también para poder conversar. Entonces, la participación no es solamente un trámite en el ámbito de la justicia, sino también puede ser, y está por supuesto bien llevada, una práctica restaurativa. Por lo tanto, los procesos de participación infantil en el ámbito de protección sirven en sí mismos para promover las habilidades de resiliencia en niños, niñas y adolescentes. Esa es la idea, ¿cierto? Que no nos quedemos únicamente con quizás aspectos normativos o algo que tenga que ver meramente con diligencias judiciales, sino con la posibilidad de un niño de poder actuar en una causa judicial contando lo que le pasó, si es que lo quiere hacer, porque recuerden que el derecho a ser oído es un derecho, ¿cierto? Y en ese sentido no es obligatorio, pero que seamos los adultos que estamos en el sistema de justicia o alrededor de, ¿cierto? En las intervenciones, los que podamos entregar esos espacios respetuosos, resguardados, bien llevados, ¿cierto? Para que el niño pueda participar y pueda ser también una instancia más en la que él sienta que ha sido escuchado y también de alguna forma reparado en ese daño que sufrió. Entonces, pensando en esto, partiendo con esto, muy cortito, para los que puedan, para los que quieran en el chat poner, ¿qué conceptos asociamos con participación? ¿Ya? Y participación infantil en particular. Entonces, acá en el chat, no sé, así como esto es como un ping-pong de ideas. Participación puede ser escucha, empatía, no sé, lo que se les ocurra. Me encanta. Piera abrió los fuegos y dice agencia. Me encanta ese concepto porque tiene que ver con esta posibilidad de los niños de no solo participar, porque como decíamos antes, es un trámite, sino también esa posibilidad de hacer cambios, incidir en su entorno, ¿cierto? La posibilidad de la agencia. Eh, Jugar, pintar, cantar. ¿Cómo participan los niños? Participan como ellos quieren y pueden participar, ¿cierto? Visión, involucrarse, me encanta ese concepto, que después lo vamos a revisar porque es parte de un modelo también teórico de participación, iniciativa, hablar, ser parte de.
Claudia, eso que dices ahí en el chat, de hecho es cuando uno busca en el diccionario participación, una de las, digamos, de las definiciones tiene que ver con eso, con hacerse parte, participar, ¿cierto? Humanidad, vamos, entre personas, exactamente. Escucha activa, involucrarse desde distintas aristas, participación, asistencia, apoyo, necesitan también los niños eso. Comunicación, acción, ideas, unión, jugar, visualizar al niño, eh, mirarlo como un otro válido, un otro que es una persona. Puede sonar muy obvio lo que estoy diciendo, pero en algunos contextos no es tan así, no es tan visto de esa forma. A veces se ve como un medio para, como el niño me puede contar cosas para tomar una decisión en una causa, pero eso no es en realidad el derecho a ser oído, ¿cierto? El derecho a ser oído está desde la perspectiva del niño. Apoyo, elaborar, vincular, que el niño no se sienta excluido, que sienta que importa, que se escucha su opinión, opinar, guiar, contención, ser escuchados, que va incluso mucho más allá del oído, por eso muchas veces algunos dicen, más que el derecho a ser oído, es el derecho a ser escuchado, y la escucha no es solo por el oído, es, como decían antes, jugar, pintar, cantar, observar a un niño también tiene que ver con esto. Ya, voy a recoger un par más por ahí. A ver, validación, compartir saberes. Los niños son los expertos en su vida, son los expertos, ¿cierto? Para poder opinar respecto de lo que les pasa. Pertenencia, ser involucrados en la toma de decisiones, empatía, acompañar, estar presente, sujetos de derecho, excelente, partimos desde ahí, ¿cierto? Validar emociones, ser protagonista, libre expresión, autodeterminación. Maravilloso. Les agradezco muchísimo todos esos conceptos porque todos están relacionados con participación, pero si se fijan, son diversos los conceptos. O sea, tenemos también ahí diferentes aristas o perspectivas respecto de participación. Y muchos de esos conceptos que ustedes señalan están también desde esta mirada que vamos a dar hoy día desde el punto de vista psicosocial, ¿cierto? Porque yo no les voy a hablar acá del artículo 12 de la Convención, ¿cierto? El derecho a ser oído, ni de la observación general número 12, que también tiene que ver con el derecho a ser oído, o en Chile, nuestra ley de garantías, que también tiene como un pilar este principio de la participación. Eso, si ustedes entran al diplomado, van a tener clases completas sobre eso. Yo quiero traer algo que trabajamos mucho, quienes estamos directa o indirectamente en el trabajo con niños, como en el día a día. Los psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, educadores. He estado en visitas en algunas residencias de niños y los educadores de trato directo están en el día a día con los niños. Bueno, traigo un poco eso, o esa reflexión en este seminario. Muchísimas gracias por la participación. Justamente no podía hacer un seminario sobre participación sin intencionar, aunque seamos tantos, alguna forma también de participación. Bueno, partamos primero por lo que es más complicado. ¿Cuáles son las barreras que nos encontramos para que los niños participen en la justicia? Son involucrados en procedimientos que no entienden necesariamente, que no se les explican adecuadamente porque muchas veces se ocupa un lenguaje técnico, muy de adultos, y adultos, no de cualquier adulto además, sino que adultos que ocupan mucha jerga técnica o jurídica, ¿cierto? Y eso puede ser poco comprensible, no solamente a veces para los niños, también para otros usuarios del sistema de justicia. Y cuando uno no entiende bien, no puede involucrarse realmente, ¿cierto? Que también ustedes hablaban, tomaban ese concepto a la hora de participación. Además de eso, tenemos, lamentablemente, a nivel social, y también eso por supuesto permea en el ámbito de la justicia, mitos y prejuicios respecto de los niños y niñas. Eh, Podemos escuchar frases como, es que en realidad no entienden muy bien esto, ¿para qué los vamos a involucrar en una audiencia? ¿Para qué los vamos a citar si en realidad quizás también eso les puede afectar? O también que son fantasiosos, entonces quizás lo que me está contando no responde realmente con lo que pasó, o muy influenciables por otros, como que, no sé, un adulto puede influenciar a un niño a un nivel tal que el niño solamente hable lo que el adulto le dice, o que puede estar mintiendo. Bueno,
Esos son mitos y prejuicios que están basados en desconocimiento respecto de la psicología infantil, también la psicología del testimonio, ¿cierto? De lo que los niños pueden también expresar respecto de sus experiencias. Procesos largos, en algunos casos no se conoce bien el fenómeno o los fenómenos que están relacionados con las vulneraciones de derechos, lo que implica un abuso sexual, lo que implica el maltrato infantil con sus diferentes aristas, la negligencia, el abandono. Hay que conocer los fenómenos, hay que leer a los clásicos, leer también artículos más recientes, ¿cierto? Los que también están investigando. Hay que ir de alguna forma a empaparse del fenómeno y no quedarse con estas miradas es un poco como de sentido común, que en realidad no son tan, sobre todo hay algunos casos donde no es tan común el sentido común. Reiteradas entrevistas y declaraciones en algunos casos. También algo que yo he visto harto es la falta de retroalimentación para el niño o niña respecto de la participación que tuvo en una causa, por ejemplo, y de las decisiones que se tomaron. Muchas veces los niños participan, pero no siempre saben lo que pasó después. Como fui a un lugar, me hicieron algunas preguntas, pero ¿quién se encarga de contarle después al niño lo que pasó, de explicarle de forma sencilla, resolver sus dudas? Muchas veces eso no está en el sistema de justicia, a veces eso cae también, digamos, sobre los hombros de quienes están en procesos de intervención con los niños, ¿cierto? En un programa de presentación jurídica, en un programa de intervención, tienen que explicar qué pasó, ¿cierto? Con una causa judicial. Entonces ahí como que hay un espacio de llamamos al niño a participar o llamamos al niño a una audiencia, pero después no hay un espacio necesariamente para explicar qué pasó con eso. Eh, Estoy viendo un poco lo que aparece también acá en el chat. Claudia dice la revictimización de los niños. Exacto. Este fenómeno de la victimización secundaria. O sea, niños que han pasado por una victimización primaria, algo les pasó inicialmente, y el sistema de justicia que debería intentar proteger y resolver esa causa, por la forma en que tratan a los niños, por la manera en que los recibe o no los hace participar, realmente también genera una segunda experiencia de victimización. También, y esto ha costado un poco más, creo que estamos eh, muy poco a poco rompiendo esto, pero esto va a costar mucho tiempo, que es el adultocentrismo y darle prioridad a la perspectiva adulta. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con que durante siglos los niños han sido considerados como inferiores a los adultos. Entonces, ahora que ya estamos hace más de 35 años con la convención, mucho antes también con los estudios sociales de la infancia, que también problematizaban esto, eh, pero en realidad es reciente en términos de historia moderna, en historia de la humanidad. Durante siglos, otra cosa ha pasado, ¿cierto? Otra cosa era lo que ocurría en la relación entre adultos y niños. Entonces, esto es algo mucho más moderno, más actual y que también implica romper paradigmas muy, digamos, asentados. Y por último, pero muy importante, este falso dilema entre protección y participación, que yo lo he escuchado mucho, de pensar que si yo hago que un niño vaya a un tribunal, que lo cito a una audiencia reservada, por ejemplo, en justicia de familia, en realidad el solo hecho de que el niño vaya al tribunal ya es una forma de victimización secundaria. Entonces, mejor para protegerlo, no insto a su participación. Entonces, es un falso dilema porque podemos hacer ambas cosas. Podemos proteger a un niño en todo momento en un proceso y también podemos proteger el espacio de participación, hacerlo de forma adecuada con esta idea de que la participación promueve agencia, promueve cambios, promueve herramientas personales, da un espacio también de práctica restaurativa. Voy a ir tomando algunas cositas en el chat. Exactamente, digo, es muy moderno y visible además también en la educación. Es como romper paradigmas que están hace mucho tiempo, entonces vamos rompiendo como de a poco, ¿cierto? Este muro tan fuerte. Guillermo dice, no se suele considerar al niño durante el proceso, durante esta fase de diagnóstico, digamos. Se ven como fuentes de información, es como una lógica bien de extraer, perdidiste, ¿cierto? Extraigo información.
como fuentes de información entonces, cuando el propio proceso debería ser contenedor y terapéutico. Podría ser que el niño a lo mejor no me entregue necesariamente información para el proceso, pero aún así podría yo instar a su participación y a que concurra al tribunal. A lo mejor no me va a decir mucho, pero me puede hacer preguntas, por ejemplo. Estoy en una instancia, por ejemplo, justicia de familia, pienso en ese proceso. Em, También puede ser una posibilidad. Bien, acá les traigo este estudio que me parece súper interesante, que es de Manuela García Quiroga. Ella es psicóloga, doctora en psicología, también ha hecho investigación respecto de participación infantil en el sistema de justicia y tiene este estudio sobre la percepción de juezas y jueces de familia sobre la participación de los niños en estas instancias. Y acá se hace una diferencia importante entre el discurso y la práctica. Acá tenemos un problema, porque ese se distancian. En el discurso, todos los jueces y juezas que participaron de esta investigación dijeron que era importante, era necesario, era fundamental que los niños participaran y que se pudiese, ¿cierto?, ejercer este derecho a ser oído. Pero cuando vamos ya a la práctica, hay niños a los cuales no se les escucha. ¿A cuáles creen ustedes? Aprovechando que estamos participando también en el chat. ¿A qué niños creen ustedes que habitualmente no se les escucha en un tribunal de familia? No se les llama a participar. Marcela, a los más pequeños, los preescolares son como, yo digo, material redactivo, como son niños que no están tan cercanos quizás al lenguaje adulto o a la interacción más de adulto, cuesta, ¿cierto? Para un adulto que no tiene herramientas poder acercarse a un niño preescolar, conversar con él, no solamente desde lo verbal, sino también desde otras formas. Em, Voy a ver un poquito más, con alguna condición, neurodivergentes, exacto, al más vulnerable también, mientras un niño, de hecho yo hice una investigación que terminó el año pasado sobre participación en adopción, en procesos judiciales de adopción, y justamente lo que dice Lorena, o sea, al niño que había estado involucrado en muchas causas por medidas de protección, como que tenía un historial en ese sentido, no se le instaba a participar en la causa de adopción. Imagínense, una causa de adopción que finalmente toma una decisión tan trascendental respecto de la vida de un niño, ¿no? Porque se percibía muy vulnerado, entonces estábamos en este dilema este falso dilema, entre protección y participación. Más pequeños, menores de 4 años, jóvenes que han dado muchas veces declaraciones con esta idea de que sí, puede haber una sobreintervención, exactamente, neurodivergencia, bueno, discapacidad intelectual y neurodivergencia, absolutamente. Sí. Súper, estamos en esa misma línea. Ustedes también lo dicen muy bien. Justamente, ahí está la brecha, ese es el problema, ¿cierto? Que en el discurso se dice que todos tienen que participar, que es un derecho, pero luego en la práctica nos distanciamos de ese discurso. En segundo lugar, se prioriza la escucha de los niños más grandes, los niños que se pueden sentar frente a un adulto, escuchar preguntas, responder y establecer un diálogo. Pero sabemos que esa no es la única forma de ser oídos o ser escuchados. Pero esas otras formas no se, digamos, privilegian, no se intencionan, porque también eso implica tener herramientas para poder interactuar con un niño de una forma distinta que no sea el diálogo. Y además, fíjense que hay un tema respecto de género. Se tiende a escuchar más a las niñas que a los niños, con esta idea, también de sentido común, como más coloquial, de que las niñas se desarrollan antes en términos de lenguaje, que hablan más que los niños, entonces se cita más a las niñas a audiencias para entrevistarlas. También no se suele considerar una devolución o entrega de información directa al niño luego de la resolución, o sea, luego que el niño fue escuchado, se tomó una decisión, ¿cierto?, en su caso, sobre la base de diferentes antecedentes, pero no hay una comunicación formal desde el ámbito de justicia al niño. Estas cartas que hemos visto, estas sentencias en lenguaje claro, que son como cartas, son muy, muy excepcionales. La verdad es que no es lo más común, no es lo más habitual, ¿cierto? Los jueces y juezas redactan sus sentencias en un lenguaje técnico, jurídico, no dirigido a un niño que pueda entender también eso. Claro,
cristian catalán o catalán cristian, no sé, dice muchas veces, a fin de no afectar al niño, niña adolescente, se pide que sean oídos por medio de su curador a fin de que no comparezcan al tribunal. Te lo dejo un poquito pinchado y porque creo que lo tomo después, pero uno de los aspectos importantes del derecho a ser oído es que el derecho es del niño. ¿Quién es el titular? Yo siempre, como yo soy psicóloga, yo trato de como dar explicaciones como sencillas de aspectos jurídicos. Y es como que cuando nace un niño, yo le paso a él, está naciendo un niño, salió, ¿cierto?, del vientre de la mamá, y yo le pasaré aquí una escritura, ¿cierto?, un documento donde digo, estos son sus derechos, y el titular, el que lo está aportando, es el niño. Entonces el derecho a ser oído es un derecho respecto del cual el niño debe decidir, no los otros, pensando en lo que sería mejor para el niño, en lo que yo como adulto o adulta estoy pensando que sería mejor. Entonces esa idea de mejor lo escuchamos mediante su curador, mediante su representante, su abogado, eh, lo que estamos haciendo es hacernos nosotros titulares de un derecho que no es nuestro, es del niño. Hay que instar al niño, ¿cierto?, a que conozca este derecho, a que se informe, ¿cierto?, informarle al niño respecto de este derecho y que sea él o ella quien decida respecto de ejercerlo efectivamente. Bueno, y muy de la mano de lo que decía, ¿cierto?, recién Cristian, esto. ¿Por qué a veces no se cita a los niños, ¿cierto? Por temor a la victimización secundaria. No, porque lo vamos a dañar más, lo vamos a afectar más. Entonces se prefiere no escuchar al niño directamente, se privilegia mucho más la escucha indirecta, por un informe, por el abogado, ¿cierto? Por alguien que habla por el niño. Y cuando el niño habla, o sea, cuando el niño va a un tribunal, y los niños básicamente en los tribunales van a hablar, o sea, esto de medios de comunicación alternativos, prácticamente no hay. O sea, cuando un niño es citado a un tribunal es porque se piensa que tiene esta capacidad de dialogar. Y entonces cuando el niño va al tribunal, en muchos casos eso que el niño manifiesta, más que ser un ejercicio de un derecho, es entregar información. Que también decíamos antes, ¿cierto? Esta lógica como extractivista de hay un valor instrumental de los dichos del niño. Eh, Hablábamos también recién, ¿cierto? Las dificultades que están asociadas con la edad. Los niños más pequeños se tiende a no escucharlos, a no hacerlos parte del proceso. Además de todo eso, hay carencias estructurales. Muchas personas dentro del sistema judicial, juezas, jueces, consejeros técnicos, otras personas en otros ámbitos, pero del sistema de justicia, hablan de que en realidad no tienen una capacitación para tener herramientas para hablar con un niño, ¿cierto? Hablar de forma adecuada, hacerle preguntas que sean las, las pertinentes, las que también, digamos, técnicamente sean las mejores. ¿Qué hacer en caso de que un niño se ponga a llorar, por ejemplo? O un niño más pequeño le dé una crisis conductual, una pataleta que decimos, ¿cierto? ¿Qué se hace en esos casos? Hay muchas personas que no tienen esa formación, entonces también restringen el derecho de un niño a ser oído porque no tienen ellos la formación. Los tiempos. Para poder escuchar a un niño hay que tener tiempo para primero poder relacionarse con él, para poder establecer un vínculo y luego ya poder quizás entrar a algunas temáticas en particular. Pero cuando a veces hay 5 minutos para escuchar a un niño, porque quedan 5 minutos de la audiencia, entonces lo voy a hacer rapidito y le voy a preguntar dos, tres cosas, ¿eso realmente es derecho a ser oído? ¿O estoy extrayendo información que me puede servir, ser útil para la causa judicial? Eh, Jamie dice, siempre he pensado que la curadora debería trabajar en dupla o a la par con su psicólogo o trabajador social. ¿Qué es lo que pasa en PMA, programa Mi Abogado acá en Chile, también, que trabajan en tripleta? Abogado, abogada, ¿cierto? Psicólogo, trabajador social. Entonces la tripleta. Y trabajan así los casos. También hay una línea que es la niñez y la adolescencia se defienden, donde es una dupla sociojurídica, trabajador o trabajadora social con abogado o abogada. Sin duda que sí, esto tendría que ser interdisciplinario, ¿cierto? No hablamos de un derecho, no solamente están ahí los abogados y abogadas, que por supuesto tienen que estar, pero también tienen que estar otras personas del ámbito psicosocial. Y Carla dice también están los casos donde niñas, niños, adolescentes se identifican con otro sexo y buscan ser llamadas por el nombre que se les identifica. Exacto, o sea, ¿y qué formación también hay en eso, en ese abordaje, ¿cierto?
de las niñeces y adolescencias trans. ¿Cómo se hace eso? También carencias respecto de lugares adecuados para poder también conversar con los niños. Y además, bueno, yo trabajé muchos años, además de lo que hago ahora, muchos años atrás trabajé en el Poder Judicial, en el proyecto de salas GESEL de Justicia de Familia, que son estas salas, ¿cierto? Dobles, dos salas que están divididas por un espejo, con personas que pueden observar, ¿cierto? La entrevista que puede tener, por ejemplo, un juez, una jueza, el consejero técnico, con el niño o niña adolescente. Y la verdad es que está instalado en muchos juzgados de familia, pero no siempre se ocupa. A veces se ocupa poco, hay lugares donde no se ocupa, y es un recurso que es para los niños, es un espacio que es más adecuado en términos porque es un espacio que es parecido como una especie como de living, hay sofás, hay sillitas, no parece una sala de audiencia, algo tan formal, pero no siempre se ocupa muy poquito. Y además se escucha a los niños, se escucha menos a los niños más tímidos, a los que les cuesta hablar. Si va a un tribunal y se ve, ¿cierto? Que le cuesta hablar, que es más reticente o más tímido, probablemente esa, digamos, entrevista termine más rápidamente, cuando lo que hay que hacer ahí es dar más tiempo, ¿cierto? Para poder vincular, para que el niño se vaya sintiendo un poco más cómodo. Y también se escucha mucho menos, yo diría que prácticamente no se escucha, a los niños con discapacidad, pero aquellas más complejas, aquellas que tienen que ver em, con la discapacidad intelectual, por ejemplo. Esa es una de las discapacidades complejas. Denis, estoy súper de acuerdo, que triste siendo un buen recurso. O sea, yo vi salas que es el que estaban convertidas en gimnasio, habían instalado un televisor para ver la Copa América en ese momento, bueno, y otros lugares donde se ocupaba mucho, pero el tema es que en el acceso a la justicia, los niños deberían recibir la misma justicia en donde estén, en Arica, en Punta Arenas, en Santiago, en Talca. Si hay una sala Gesell, debería ser ocupada, debería ser el espacio para, y no que algunos sí, otros no, con ciertos criterios, y hacer algo que, una práctica que sea para todos. Bueno, estamos acá, hasta acá, ¿cierto? Como en todas estas barreras y dificultades. Algunas ideas iniciales también respecto de la participación, que son quizás derivadas de lo normativo, pero muy sucintamente. La participación no solo es un derecho, es un principio de la convención. Nuevamente, ¿cómo me lo explico yo? La convención tiene cuatro patas, cuatro principios. Pero uno de esos principios es la participación, pero es la pata de la mesa, ¿cierto? Donde más cogea la convención hasta ahora. Em, Porque durante mucho tiempo no estábamos puestos en incentivar la participación infantil. Yo creo que eso es algo que se viene produciendo efectivamente, pero desde hace menos tiempo. En Chile tenemos ya instancias más formales de participación de los niños, consejos consultivos donde los niños participan, por ejemplo, en las oficinas locales de la niñez, en el servicio de protección especializada, en la defensoría de la niñez. O sea, ya se están instalando como eh, instancias más formales, permanentes, no como algo esporádico que quizás para alguna iniciativa en particular. La participación es un componente necesario para garantizar la autonomía progresiva, ¿cierto? Que los niños también vayan ejerciendo sus derechos, ¿cierto? Cada vez con mayor independencia y autonomía a propósito de su desarrollo. También tiene que ver con la protección, con el interés superior del niño. De hecho, hay varias guías que UNICEF ha sacado respecto de el interés superior del niño, de cómo determinarlo para que no sea como un concepto vacío, como decir, esta decisión se toma por el interés superior del niño, pero no se explica el interés de este niño en particular, qué elementos están relacionados con eso. Bueno, uno de esos elementos es que el niño sea escuchado para poder también determinar junto con otros elementos su interés superior. Y en general es un elemento fundamental para que se ejerzan otros derechos que están consagrados en la Convención. Y la participación puede lograrse cuando efectivamente los niños, niñas y adolescentes se involucran directamente en las materias que les afectan. También ustedes lo decían por ahí, involucrarse, ser parte de. Y la participación, además, no solamente tiene que estar acotada a ciertos aspectos de la vida de los niños, sino también puede ser un aporte más macro en términos de toma de decisiones, diseños de políticas públicas.
evaluar políticas públicas. Yo tengo por lo menos la experiencia, yo trabajo también harto con la ley de entrevista investigativa en su implementación. Durante mucho tiempo fue un tema controvertido. Los niños que participan, o sea, los niños que han sido víctimas de ciertos delitos, que son los beneficiarios de esta ley de entrevista, ¿cierto? Con todos los cambios en el sistema de justicia penal, podrían también ser parte de la evaluación justamente de esta ley. Así uno lo piensa, obvio, si ellos son los que están, digamos, viviendo esos cambios directamente. Créanme que costó mucho. Eh, Se hicieron comités de expertos, yo estuve en uno de esos también, comités de ética, bueno, después de muchos años se logró que efectivamente los niños que iban a las entrevistas investigativas, a las declaraciones en juicio, después pudiesen ser entrevistados y pudiesen dar su punto de vista respecto del sistema. Y lo bueno es que esas cosas que los niños dijeron, todo lo que ellos plantearon respecto de, no sé, que les gustaría algo distinto en la sala, que los entrevistadores a veces eran muy serios, ese tipo de cosas también se ha devuelto, en el sentido de que también se ha informado a las instituciones respecto de eso y se elaboró una carta para los niños que participaron en esa evaluación, contándoles que es muy importante lo que ellos nos dijeron, todo lo que pudieron ver de este sistema nuevo, que siempre se pueden hacer cambios, mejoras y que vamos a incorporar aquellas cosas que los niños nos dijeron, nos contaron. Así que sí, efectivamente los niños pueden participar también en eso. Daniela dice, es triste ver desde dentro cómo la vinculación es poco valorada y utilizada con los niños, niñas, adolescentes en los espacios para ejercer la real participación. Porque todavía nos falta, todavía esto hay que instalarlo y esto es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad respecto de los niños. Bueno, acá tengo algunas cosas que también vimos antes. El derecho a ser oído es una garantía de que el titular puede decidir ejercer o no. Lo que decíamos antes, esto de el juez o el curador que dice que mejor que el niño no participe. Bueno, pues escuchemos al niño. Preguntémosle a él si voluntariamente quiere participar o no. Siempre hay voluntariedad en esto. Pero que sea él el que decida, porque él es el titular de su derecho. Y a los restantes sujetos solamente nos cabe facilitar y respetar ese ejercicio, ¿cierto?, del derecho a ser oído. Además, el comité recomienda no fijar reglas de edad para el ejercicio de este derecho, no como de desde que el niño habla o desde, no sé, yo he escuchado así como desde los 8 años en adelante, desde los 10 años en adelante. No debería haber un límite de edad. Todos los niños podrían manifestar su opinión, pero somos los adultos del sistema los que debemos incorporar herramientas para poder, ¿cierto? Buscar la forma de oírlos, de escucharlos, de verlos, de acuerdo a sus características y particularidades. Bueno, ¿qué comprende este derecho a ser oído? Y acá pensamos como en diferentes verbos. No solamente hablar, es ser percibido. También alguien lo decía por ahí, como ver al niño, visualizarlo, la posibilidad de expresar una opinión, de poder contestar. Esto yo creo que hemos dejado un poco atrás, poco a poco. Aún hay algunos resabios, esto de esta mirada como negativa del niño contestador. Eh, Está bien contestar, por supuesto, siempre en un espacio de respeto, de empatía, de desarrollo de habilidades sociales, pero sí está bien contestar. Y otros verbos incluso más complejos como debatir, criticar, influir, cuestionar, disentir, también son parte de esta expresión, ¿cierto?, del derecho a ser oído. Saber cómo se influye la devolución, ¿cierto? Ser atendido, hacerse entender. Todos estos son elementos que son parte del derecho a ser oído. Y acá, bueno, tenemos algunos elementos, voy a pasar muy breve por acá, como quizás como elementos que eran más relevantes hace décadas atrás, ¿cierto? Respecto de la participación, como antiguamente se pensaba, ¿cierto? A lo mejor ustedes han visto la escalera de la participación, que es de Hart, del año, bueno, es más antiguo que el 92 en realidad, que nos hablaba antiguamente, ¿cierto?, décadas atrás, de la participación como una especie de gradientes, de niveles, ¿no?, donde un peldaño estaba por sobre otro en términos de participación, que son los modelos también que se llaman modelos de tótem, como de que hay, o sea, como niveles o
mayores posibilidades de participación a medida que se avanza en la escalera. Para poder explicarlo mejor, mejor les voy a mostrar esto, que es la escalera de participación de Hart, que nos plantea que los tres primeros peldaños en realidad no son participación. Eh, Nos habla de la manipulación, la decoración, la participación simbólica. Ejemplos de alguno de estos es como cuando se hace una inauguración de un lugar que está destinado para los niños, pero los niños no participaron de nada, no tuvieron opinión respecto del lugar, de la decoración, de nada, pero en la inauguración hay algunos niños, aparecen en las fotos, o esto clásico que le ponemos pintura en las manos y ponen las manitos, estampados, acá estuvieron los niños, pero en realidad es una participación simbólica como decorativa solamente. Y luego hay otras, digamos, posibilidades de participación, eh, ya que son efectivamente participación. Informar a un niño, hacerlo participar en términos de que podamos preguntarle cosas para incorporarlas en algunas iniciativas. eh, y ya el peldaño como máximo de participación son las iniciativas, ¿cierto? Que son empezadas o impulsadas por niños y niñas y también compartidas con personas adultas. Entonces, no es solamente como que los niños participan, pero entre ellos, sino que también se integran con las personas adultas. Este modelo sirve mucho, pero en aspectos más bien sociales. Pero si lo pensamos en sistema de justicia, no siempre van a haber iniciativas empezadas por niños. Esto es como para otro tipo de, digamos, de procesos. En el ámbito judicial, les voy a mostrar dos modelos y con eso ya voy cerrando. Uno es el de participación significativa, tiene ese apellido, que es de Bouma y otros autores del año 2018. Son em, teóricos de Países Bajos, que lo que hacen es tomar el artículo 12 de la Convención, pero establecen un modelo que no es jerárquico, no es como de escaleras, sino que es dimensional. Primero señalando que la participación significativa es la experiencia de un niño de ser escuchado y tomado en consideración. Es qué es para el niño la participación, desde su punto de vista. Y dice entonces, para que haya una participación significativa para el niño, tienen que darse tres dimensiones o tres niveles interrelacionados, que son estos acá, que yo me los aprendí como un mantra, porque se puede ver muy sencillo, pero la verdad es que cada uno de estos involucra diversas acciones. Informar, escuchar e involucrar. Informar siempre durante todo el proceso en el cual un niño participa, pero además es un requisito previo para ser parte de un proceso, ¿cierto? Que me informen de qué se trata ese proceso, qué se espera de mí, en lo concreto, qué alcances tiene esa participación, que me entreguen todo el fondo un encuadre inicial, pero luego también durante el proceso me entreguen también información. La escucha, por supuesto, importante, ¿cierto? Y los adultos tenemos que brindar el espacio para que se produzca esta escucha y también instar a los niños a que den su opinión. Este tema de los adultos no podrían decir o no deberían decidir por los niños. Somos los adultos los que tenemos que informar respecto a la participación, instarlos a que participen, pero finalmente la decisión está en los niños. Y por último, involucrar. Ustedes también dijeron varias veces este concepto en la primera parte del seminario. Involucrar durante todo el proceso, pero también específicamente en la toma de decisiones, ¿ya? Eso no implica que si un niño tiene una opinión y quiere algo en particular, un resultado específico respecto a una causa, escucharlo significa, e involucrarlo significa que vamos a decidir eso. Podemos decidir algo distinto, de acuerdo a su interés superior, pero sí podemos comunicarle esa decisión, explicarla, eh, señalar cómo valoramos su opinión, cómo también la consideramos y por qué tomamos una decisión que quizás va en otra línea. Se ha visto en diferentes estudios, sobre todo a nivel más internacional, donde se involucra más a los niños, en procesos judiciales que, aun cuando no estén de acuerdo con la decisión judicial, si el niño se ha sentido partícipe del proceso, ha sentido que le han informado, que ha sido respetado, que ha sido efectivamente considerado como un sujeto de derecho, aun cuando la acción no sea la que más le guste o la que quisiera, se siente más involucrado, por ejemplo, a la hora de ejecutar esa decisión, ¿ya? Y por último, con esto ya voy cerrando,
Tenemos este primer modelo entonces de participación significativa de Bouma y otros autores, y tenemos un segundo modelo que es muy parecido, quizás hay algunas cosas que también puede cubrir un poco más este modelo, que es el de Laura Landi. De hecho, ella es abogada, pero este modelo se utiliza, Kimberly, no me raye la pantalla, aunque quiere quizás ahí enfatizar algo en particular, pero igual se ve. Este modelo de Laura Landi se ocupa en diferentes contextos, no solamente en el ámbito de justicia, y nos plantea cuatro condiciones para la participación de los niños, niñas y adolescentes en cualquier ámbito. Lo vamos a ver específicamente en el ámbito de justicia. Primero, un espacio, no solamente el espacio físico, que es importante, por supuesto, que sea ajustado, adaptado a las características y necesidades de un niño o niña, pero también el espacio en el sentido de dar el espacio, de dar la oportunidad, una oportunidad que sean seguras, inclusivas para todos los niños. O sea, deberíamos dar el espacio a todos los niños, no dejar fuera a los niños más pequeños, a los niños con alguna condición, neurodivergentes, con discapacidad. Deberíamos darle el espacio a todos. En segundo lugar, la voz, facilitar eh, la posibilidad de que expresen sus puntos de vista. Y esa expresión sabemos que puede ser por diferentes medios, que no sea únicamente por la expresión oral, sino buscar también otras formas y entender esas otras formas de expresión. En tercer lugar, la audiencia, que tiene que ver con el deber de escuchar. O sea, hay un deber, no solamente esto es como a ver, esto no, lo que dice el Lamy respecto de la audiencia no es que yo le doy la posibilidad a un niño de ser escuchado. La verdad es que los adultos tenemos el deber de escucharlo. Y además de eso, plantea que quienes eh, deben escuchar a un niño o niña en un proceso, por ejemplo, judicial, son aquellos que toman las decisiones. O sea, no es solamente esta idea de la escucha indirecta. Voy a escuchar al niño por su curador, por su abogado, hay un informe que habla sobre el niño. eh, Tengo que buscar la forma o instar a una participación directa, que el niño va a decidir voluntariamente si quiere hacerlo o no, y esa escucha debería ser por parte de quienes van a tomar las decisiones. O sea, directamente, por ejemplo, en el caso de justicia, deberían ser jueces y juezas, que deberían estar, por supuesto, capacitados, formados para poder hacerlo. Y por último, la cuarta condición, la de influencia. ¿Qué significa esto? Que no es solamente escuchar a un niño para cumplir el check y guardo después en el cajón lo que me dijo, sino que es, lo escuché y tengo que tomar en consideración sus opiniones, ¿cierto? En la toma de decisiones. De nuevo, no es que sea vinculante, que si un niño quiere A, yo voy a decidir A, pero si decido B, tengo que también explicar por qué no decidí A, por qué quizás el niño quiere A, y entonces por qué B podría ser más beneficioso, podría ser mejor para él respecto de su interés superior. O sea, en síntesis, Landy nos dice, cada vez que un niño participe deberíamos considerar estas cuatro condiciones que deberían estar para que sea una participación realmente efectiva. Un espacio para todos los niños, voz en términos de que aparezca, ¿cierto?, la opinión del niño de la forma que el niño pueda expresarla, el deber de escucharlo y también el deber de parte de quienes toman decisiones y la influencia, que haya una consideración de la opinión del niño que no sea, no nos quedemos en algo más bien simbólico o decorativo. Bien, con esto entonces voy cerrando la presentación de hoy día. Les agradezco muchísimo primero la participación. Somos muchísimos, somos más de 200 ahora veo. Entonces, no podemos todos hablar, ¿cierto? En este espacio que es súper acotado, pero igualmente ahí nos dimos la posibilidad también en el chat de participar. Recogí algunas de sus ideas, así que buenísimo. Gracias. Uy, alguien me mandó muchos corazones, no sé cómo lo hicieron. Así que muchas gracias y doy el espacio ahora para tres preguntas y veo que está Marta con la mano levantada, así que partimos con Marta. Muchas gracias por los aplausos y todos esos corazones, no sé cómo lo hacen. Súper, muchas gracias. Marta, entonces, no se escucha Marta porque está muteada. Ahí La me veía escucha. entusiasmada, pero ahí sí, ahí sí. Sí, sí, agradezco mucho a Alicia por la presentación. Muy enriquecedora, al menos para mí. Yo no trabajo en esta área ni de derecho ni de psicología.
soy un área totalmente distinta, pero estoy en ¿De un qué área proceso bien es? Perdón, complejo. perdón que la Arquitectura, interrumpa. Ah, ok, arquitectura, ya. sí, pero estoy en un proceso judicial bien complejo en la protección de mi hija y estamos en una causa de régimen vincular en el cual se dictaminó una sentencia hace un año donde mi hija se tiene que vincular con un padre que estuvo ausente durante 3 años. Mm, Y en ese año de sentencia, cuando empezó la vinculación, que además fue abrupta, porque el primer día él se la tenía que llevar por 4 horas y así fue aumentando al día completo y después con pernoctación, pero durante un año ella se ha negado a irse con él y él no se la lleva para acusarme a mí de que yo no cumplo y no entregarla. Ha sido un proceso bien complejo. Finalmente él en septiembre se la lleva a la fuerza y eso ha llevado a que ella empiece con crisis de angustia bien complejo. Es más larga la historia, crisis de ansiedad y he logrado que de alguna forma sea escuchada a través de que nos dieran otra audiencia. Lamentablemente, como bien dices, falta mucho en este país de cómo funcionan el sistema jurídico, psicológico y de curaduría, porque he tenido que yo estar ahí estudiando sobre el tema y viendo cómo proteger a mi hija y acompañarla en este proceso además. ¿Y por qué lo menciono? Porque finalmente en esta audiencia logré que también fuera escuchada la psicóloga que atiende a mi hija y desde ahí pudimos lograr suspender temporalmente las visitas hasta la próxima audiencia que se revisen todos los antecedentes de por qué ella tiene tanto miedo y angustia de irse con él. Pero además la curadora, y aquí está lo crítico, la curadora la entrevistó un día que le designaron en la audiencia porque yo solicité directamente que fuera escuchada ella y en la entrevista le pidieron que ingresara sola al espacio, ella tiene solo 5 años, entonces que ingresara sola al espacio terapéutico para entrevistarla y ella no quiso entrar sola y se puso a llorar. Ella iba muy contenta porque sentía que iba a ser escuchada, porque ella no podía comprender cómo una jueza dictaminaba de esa forma que se la llevaran si no la conocían a ella. O sea, mi hija tiene mm, además un nivel intelectual súper alto, ella con una comunicación desde los 2 años, habla súper bien. No obstante, es muy cercana a mí, entonces para ella no era lógico ingresar con un desconocido a hablar sobre sus sentimientos. De hecho, si vamos desde la lógica humana, tampoco ningún adulto empieza a hablar desde sus emociones y sentimientos con un desconocido a la primera vez, ¿cierto? Entonces se le exige esto a un niño y lo peor fue que la curadora, claro, en ese momento yo traté de explicarle a mi hija que iba a estar bien, que yo iba a estar afuera, pero me hicieron callar delante de ella y no solo eso, sino que además señalaron que yo quise intervenir en este que ella quisiera hablar. Entonces quedé en la encrucijada de que yo estaba como forzando a mi hija a hablar cuando en realidad quería tranquilizarla. Sin embargo, ahora la jueza está entendiendo al escuchar a la psicóloga que mi hija tienen que analizar sus antecedentes emocionales, ¿cierto? Su estado emocional y solicitó a la curadora que la entrevistara de nuevo. Entonces, aquí está mi pregunta. Disculpen la introducción, pero quería contar, porque es un caso bien complejo, pero viene cómo solicito a la curaduría que tengan o cómo me respaldo para que tengan este cuidado en la entrevista y no se haya no pase por todos estos procesos que me parecen súper bien desde lo teórico, pero que en la práctica todavía no se llevan y yo no puedo esperar a que se no. aplique en esta sociedad para que mi hija no se vea afectada. No sé si se entiende. Entonces, ¿a quién puedo Sí, acudir? ¿Cómo abordarlo? está complejo eso. Porque ahí yo le diría que debería ser por el lado de la curaduría. Que la niña, o sea, de partida, primero digo algo, en general estos espacios son como bien amplios con muchas personas, entonces agradezco siempre que nos comenten casos personales, pero también también es como un espacio muy amplio quizás, como, entonces mis Claro. respuestas van a ser un poquito más genéricas en ese sentido, Marta. Em, lo que debería pasar acá es que el abogado que representa a su hija, que no sé si es así, por eso no me quiero meter mucho en el caso porque también estaríamos mucho rato quizás haciendo preguntas para poder entender mejor, pero podría hacer un oficio para poder solicitar, ¿cierto? Que su hija sea escuchada,
con ciertos resguardos, ciertas características a propósito de que tiene 5 años. Quizás me perdí un poco como en la información del caso, pero eso debería ser, digamos, la forma de que se busque esa manera, ¿cierto? Que, no sé ese curador de dónde es, desde un programa de representación jurídica o de otro ámbito, y tampoco lo sé porque tampoco quiero como entrar mucho en el detalle del caso, pero yo sí he visto y he sabido de, por lo menos, abogados o equipos de representación jurídica de programas como PMA o la niñez y la ciencia se defienden, que hacen oficios a los tribunales para poder solicitar ciertos resguardos y entregar información específica del niño o niña adolescente para la escucha. Entonces, buscar quizás de esa forma, es lo que se me ocurre, Marta, así como bien en genérico. Disculpe que no pueda darle una respuesta más específica, pero estaríamos quizás ahí mucho, mucho rato viendo Mucho como el rato. caso a caso. Sí, ¿Pero gracias, habrá Marta. alguna institución que pueda respaldar esto o que pueda apoyar o que pueda, donde me pueda dirigir? O- Institución en particular, no, como directamente no, porque ya hay un curador, entonces entiendo que debería, claro, como desde ahí, trabajarlo con ese curador o curadora, quizás desde ahí. ya. Gracias, Marta, perdón si me quedo No, corta, pero puede ser no, que pero te no agradezco tengamos igual. todos los antecedentes. Sí, muchas gracias. Gracias, te agradezco. Gracias. Nos queda Carla y Anita, y también les pido ahí que sean como bien específicas en la pregunta, porque también a veces me pasa que hasta ahora me pierdo un poco cuando es un poco larga la introducción, así que y ojalá, como les decía antes, como un espacio donde estamos muchas personas también, el tema de los casos a veces también es mejor no plantearlos así tan abiertamente. Carla y Anita, primero Carla. Hola, muy buenas noches. Yo soy asistente social de profesión y de un tiempo acá he visto varias fundaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, pero generalmente con niños y niñas, en que muchas veces los procuradores, en este caso, le dan al padre o a la madre el cuidado de los niños. Pero mi pregunta es, ¿en qué se basa el procurador en este caso o los jueces para definir que el niño o niña quede bajo el cuidado de un padre en específico? Porque a veces me he dado cuenta que muchos de estos niños el daño psicológico que sufren es muy grande, porque a veces toman una decisión y quizás no es la correcta para el niño. Entonces, es como una Ahí, duda que Carla, tengo. sí, yo no soy abogada, así que puedo responderle como desde lo que conozco respecto de aquello. Sí. Los jueces y juezas de familia deberían hacer un ejercicio que es determinar el interés superior del niño y del niño, de ese niño en particular. Esto no como algo genérico, como estándar, sino que de ese niño en particular. Y ahí quizás la invito a revisar, no es que sean todos los casos, debería ser así, pero hay unas guías Ujú. de UNICEF Chile que ha hecho con, si ¿Ya? mal no recuerdo, con Sideni. Creo que tiene 2 o 3 guías, si mal no recuerdo, para ayudar a los jueces. De hecho, hace un par de años atrás hubo una capacitación como masiva por parte de UNICEF a jueces, juezas, consejeros técnicos, por lo que recuerdo, respecto de esto, de poder definir el interés superior del niño y que no sea como una... En el fondo, durante mucho tiempo y durante, digamos, varios años atrás, quizás era una consideración como muy amplia. Es como, yo tomo la decisión de que un niño esté al cuidado de la madre o del padre por su interés superior. Y como que se cerraba ahí, quedaba muy críptico, como muy, eh, Mm. como sin información. Y se está avanzando, no sé si en todos los casos, porque también esto también depende de la formación de cada juez y de cada jueza, pero se está avanzando en que cuando se hable de interés superior del niño, se hable de ese niño y se argumente. Eh, esta sería la mejor decisión para el interés superior de este niño por esta razón, por esta razón, por esta razón. O sea, que tenga más contenido ese concepto de interés superior. No sé si se da actualmente en todos los casos, Carla, pero deberíamos intencionar de que sea así, efectivamente, y los jueces deberían hacerlo de esa forma. Perfecto, le agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Y cerramos con Anita, que la veo ahí con cámara encendida, pero está silenciada.
Ahí Ya, sí. ahora sí. Buenas noches. Bueno, yo soy psicopedagoga, trabajé hace un tiempo atrás como educadora de trato directo en Residencia Sename, ¿ya? Vi mucho de lo que usted comentaba durante toda la presentación, pero la duda mía es cómo logramos lo que estamos diciendo, el poder, el que sean escuchados realmente nuestros niños. ¿A dónde tendríamos que dirigir nuestras inquietudes, por ejemplo, que estas personas tengan una buena capacitación? Todas las personas que trabajan tanto en tribunales de familias, tribunales de justicia, pero ¿quién debería encargarse de estas capacitaciones? Por ejemplo, sabemos que los tribunales, perdón, los jueces, las juezas, ya deberían estar actualizados con todo lo que son las nuevas normas y los nuevos tratos hacia los niños. Hablamos mucho de la neurodivergencia y de cómo poder incluir a estos niños neurodivergentes dentro de nuestra sociedad de gente neurotípica, entre comillas, pero resulta que la inclusión no se da como tal. Lo vemos, por ejemplo, Mm, en el mismo caso anterior que planteaba la señora Marta. Pero mi pregunta es, ¿quién debería hacerse cargo y responsable de esto? ¿Los mismos tribunales de familia al de capacitar? Eh, ¿Deberían venir nuevas normas en lo que es la ley? ¿Debería ser que cada vez sí, que las personas estudien vayan anexándole a estas cosas? Porque, pucha, nosotros podemos decir cosas muy bonitas que pueden sonar súper rimbombantes y lo digo con mucho respeto, pero después nos vamos a enfrentar a la realidad y nos van a pasar cosas atroces, cosas súper sí, lamentables, que los niños no son, lamentablemente los niños no son escuchados. ujú, Lo dijo usted, lo dijo la señora Marta anteriormente, entonces es, es a mí me inquieta porque nosotros nos podemos preparar, nos podemos interiorizar, estudiamos y decimos ya, tenemos que velar por el bien superior del niño, pero cuando estamos frente al bien superior del niño nos damos cuenta que realmente no se considera. Y la sí, palabra adultocentrismo aquí calza perfectamente. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de hacer nuestro trabajo súper bien, súper apegados de a la ley, pero no nos damos cuenta el daño colateral que podemos estar causando a la familia del niño o al niño en cuestión. Es, muchas exacto. gracias. Sí, gracias, Anita. Es una buena reflexión porque, claro, es como, ok, está toda esta información la tengo yo, la podemos tener todos, ¿cierto? Pero tiene que llegar a los tomadores de decisiones, que es un concepto clave también ahí. Patricia, por ejemplo, dice en el chat que ella está inserta en el sistema judicial y nos están capacitando constantemente. Yo trabajo, por ejemplo, con la Academia Judicial, que es la que forma a los jueces, pero hay algo importante. No todas las leyes que aparecen implican capacitación obligatoria para todos, para los jueces o todos los que están involucrados en ese proceso. Entonces ahí también hay un tema, ¿cierto? Porque han aparecido en el último tiempo muchas leyes, mucha normativa tenemos también actualizada en términos de infancia, de adolescencia y de otros elementos más también. Pero el que aparezca la ley no soluciona los problemas. Es como que en Chile somos buenos para eso, para legislar, hacemos leyes, hacemos como que todo se soluciona en el Congreso y aparece una ley y creemos que eso resuelve el problema. Y la verdad es que eso es un elemento más, pero hay algo fundamental que es siempre importante, que es la capacitación. Entonces yo sé que hay algunas cosas que son obligatorias, pero también hay otras que son más bien como resorte o decisión de los propios jueces y juezas. Y ahí tomo algo fundamental, que es la ley de garantías. O sea, si queremos en algún momento, y allí los insto, desde donde estén, a ocupar la ley de garantías de Chile, ¿cierto? La ley 21.430, eh, que no sea solamente una ley que habla de los derechos de los niños, ¿cierto? De las garantías de sus derechos, sino que ocupemos esa ley para garantizar justamente los derechos de los niños. Y hay varios artículos, pero hay uno en particular que es el artículo 50, que habla del debido proceso. Y yo sé que hay muchos jueces de familia, jueces penales, abogados litigantes de diferentes ámbitos que toman la ley de garantía y dicen, pero bueno, aquí tiene que haber un debido proceso y eso implica escuchar al niño, eh, determinar su interés superior, un montón de elementos que tienen que ver con eso. Entonces yo también los insto a eso, a trabajar más con la ley de garantía y poder ocuparla, invocarla en algunos momentos, si algunos acá ustedes son abogados, litigantes, también poder ocuparla en ese sentido para pedir o solicitar aquellas cosas, ¿cierto? Porque debería ser algo que todos sepamos
mucho, por supuesto, mucho más importante que lo sepan aquellos que ejercen justicia, pero no siempre pasa, ¿ya? Entonces ahí también tenemos esa herramienta, la podemos ocupar. Bien, eh, esto da para mucho, así que yo les doy las gracias por la participación. Hay muchos comentarios también acá en el chat. Hay varias cosas que yo no puedo contestar porque no soy abogada, entonces no puedo ir más allá, ¿cierto? Más allá de lo que yo conozco como práctica, pero responderles más allá sería un poco más complejo. Y los invito, por si quieren saber un poco más sobre estos temas. Como yo les digo, en este diplomado tenemos un equipo docente súper variado, que repiten poco, de hecho, las clases. Me repito un poco más yo, que soy la directora. Em, pero también hay jueces de familia que también pueden conversar con ustedes si tienen más dudas y quieren saber un poco más sobre esto también en esas instancias. Así que les agradezco muchísimo, me aprovecho también de despedir, le doy las gracias también por los que me dejaron mensajitos en el chat de feedback del seminario. Dan ganas de seguir hablando, nuestras clases en diplomado son de 4 horas, así que tenemos ahí espacio para poder hacer diálogos mucho más como profundos, con más tiempo, pero acá nos queda un poquito más corto. Así que agradecerles la participación y los dejo ahora con Mari para que vean esto de la beca, a ver quién se gana la beca de los que participaron hoy día. Así que me despido y quizás con más de alguno nos encontraremos ya después en el diplomado. Así que estén muy bien. Y ya como estamos de noche, yo me estoy quedando en penumbra. Muy buenas noches y que estén muy bien.